contenta de poder verlos para esta clase. ¿Cómo han estado? ¿Todos? Veo que está Emanuel. Veo que David. ¿Y quién más está? Quiero ver. Espera, maestra. Hola, buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder verlos, saludarlos este día. Hola, maestra. Hola, mi amor. Quiero... Voy a tomar agua. Ahora sí me miran y me escuchan. Sí. Me ven y me escuchan. Sí. Ok, me alegro. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de este día. Diciéndoles que me siento muy contenta de que ustedes hayan podido entrar a la clase y de esta manera poder socializar lo que es esta clase de ciencias, salud y medio ambiente. Y así que podamos comprender un poquito más sobre el tema que copiaron lo que es la semana pasada. Mira, papá, vení. Le tocó ir a padre. Bien. Usted, fíjate, yo como no. Estoy... Hola, maestra. Hola, hijo. ¿Cómo está? Vamos a ver. Tabdi también está, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces. Señor, creo que no estamos todos. Bien, vamos a ver. La clase de ahora se llama Medidas de Seguridad en casos de desastres. Medidas de seguridad en caso de desastre. Así se llama la clase. Y permítanme, que quiero... ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí, ok. Bien, entonces vamos a iniciar. Y como vemos aquí, dice, sean bienvenidos. El tema es medidas de seguridad en caso de desastres. Entonces,
es bien importante que sepamos lo siguiente. Primero, dice, los desastres naturales pueden suceder en cualquier momento. Los desastres naturales nosotros no sabemos cuándo se van a dar. Esos pueden ocurrir sin que nadie lo sepa. En cualquier momento suceden. Entonces, algo que tenemos que hacer es estar preparados, ¿verdad? Si nosotros estamos preparados, va a ser menos problemático o vamos a tener menos daños porque vamos a tener un plan cómo actuar cuando se nos presente lo que es un desastre, ¿verdad? Entonces, es importante siempre tener en mente cuáles son las medidas que podríamos tomar o cómo debemos de actuar en ese preciso momento. Antes de que sucedan las cosas, es vital tener en cuenta cuáles son las acciones que tenemos que realizar. Cuando estamos en el colegio, ya hemos hecho simulacros con ustedes, entonces ustedes ven de que siempre se orienta a que los niños puedan salir del salón de clases, primero de una manera ordenada. Y segundo, se nos ha indicado también que tenemos que salir con las manitas En la cabeza. En la cabeza. sobre la cabeza, exacto. Y podemos hacerlo de esta forma, con la palma de las manos hacia arriba. Porque si nosotros lo hacemos de este modo y nos cae algo sobre esta parte de la piel o de la mano, lo que sucede es de que aquí tenemos muchas venitas. Y entonces, si nos cae algo en esta parte, puede ser que nos lastime y podamos sufrir pérdida de sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo hagamos de esta forma, porque también nos ayuda a tener más rapidez o agilidad para poder, digamos, empujar algo. Si nos va a caer, lo empujamos rápidamente y esta parte de las manos, la palma, así se llama esta parte, es más fuerte. La piel es más resistente y entonces podemos aguantar un poquito más un golpe o una herida, ¿ok? Entonces, estas partes de aquí son más sensibles o vulnerables. Por eso tenemos que hacerlo de la manera como les indiqué, así. Bien, otra parte importante es la siguiente. Vamos a ver. También. Dice, antes de que sucedan, es vital tener en cuenta cuáles acciones vamos a tomar. Una de las acciones bien importantes es de que antes de que suceda, esté bien, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos pensando de que siempre tenemos que tener un plan. ¿Cuál es ese plan? Con ese plan, como les dije anteriormente, en el colegio hemos hecho simulacros. Ese es un plan para cualquier emergencia, prácticamente en caso de sismo cuando estamos en el colegio. Pero en nuestro hogar, en la casa, también debemos de tener ese plan de emergencias. Y es importante de que tengamos cosas en una mochila preparados para poder salir de una manera rápida, pero tampoco corriendo, sino que con mucho cuidado. Entonces, también tenemos que saber cuál es la ruta o por qué camino tenemos que salir más rápido
a un lugar seguro. Y entonces, allí podemos nosotros resguardarnos de cualquier peligro. Entonces, al estar en nuestro hogar, tenemos que ver cuál es el camino más cerca hacia un lugar seguro. Si es posible que podamos señalizar, poner como una flechita que nos indique cuál es el camino que debemos de tomar, porque tal vez en un momento de movimiento fuerte podamos pensar, ¿y qué hago ahora? O sea, nos podemos poner nerviosos. Entonces, si tenemos ahí como una flechita que nos indique hacia dónde nosotros debemos de salir, entonces sería mucho que mejor, ¿verdad? Luego, otra cosa importante es que tenemos que tener a mano los números telefónicos de emergencia, por si necesitamos que alguien llegue a rescatarnos, si hubiese una inundación o si hubiese, como les dije anteriormente, un terremoto o si hubiese un incendio o cualquier otro tipo de desastre natural, ¿verdad? Entonces, el deslave de un volcán podría ser. Entonces, por todo eso tenemos que tener presente lo que son los números telefónicos de emergencia. Pero, ¿cuáles son esos números? Por ejemplo, los bomberos. También. La policía. ¿Perdón? La policía. De la policía. Excelente, Manuel. Los de la policía. Los de la También bombero. ¿Perdón? También bombero. Roja. Bomberos, David, excelente. Tal. La Cruz Verde, Cruz Roja, comandos de salvamento. Entonces, son teléfonos que hay que tener a la mano para cualquier emergencia. Luego, es importante tener preparado una mochila. Martina, ¿y nos da la Bonnie? Esa mochila tiene que tener algunas cosas indispensables dentro de ella. Como por ejemplo, algo importante es una linterna y una radio que contenga o que sirva con batería. Porque no sabemos si en un momento de algún fenómeno natural, algún desastre natural, entonces se vaya a ir la luz. Si se va la luz, no vamos a poder utilizar algo que se conecte, ¿verdad? Tenemos que utilizar un radio o linterna que sirva con baterías. Excelente. Luego, como al principio les dije, hay que realizar simulacros y verificar, cuáles son las rutas de evacuación que deben de estar libres de obstáculos. Siempre antes de irse a acostar, si ustedes ven de que hay como cosas, juguetes o algo que está obstaculizando la entrada o salida de nuestro hogar, tenemos que quitarlo para dejar la entrada o salida libre y que no vayamos a tener ningún obstáculo o complicación si necesitamos salir a medianoche, ¿verdad? Igual durante el día tenemos que guardar tenemos que tener ese cuidado. Es importante que lo hagamos. Fíjense bien. Hay aquí una imagen. ¿La logran distinguir? Sí. Sí, bien. Ahí dice, ¿qué hacer en caso de sismo? Excelente. ¿Qué hacer en caso de sismos? Y ahí dice, número 1, identifique las zonas de seguridad, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cuál es el lugar más seguro donde nosotros podemos resguardarnos?
Número 2, localizar las rutas de evacuación, que es lo que les mencionaba anteriormente. Sí podemos poner como un rotulito ahí para dónde tenemos que caminar en caso de emergencia. Número 3, conservar la calma. No vamos a salir corriendo, ¿verdad? Está temblando y vamos a salir corriendo. No, tenemos que hacerlo calmados, tranquilos. Pero tampoco es que nos vamos a quedar allí, ¿verdad? Esperando a que pase algo difícil. No, tenemos que tomar acción, pero de una manera calmada. ¿Sí, mi amor? ¿Sabri? ¿Quería hablar? Hay que salir caminando. No le escuché muy bien. ¿Podría repetirme, por favor? Que salir Hay que caminando. salir corriendo, hay que salir caminando. Ah, excelente. No hay que salir corriendo, hay que salir caminando. Excelente. Luego hay que alejarse de lugares que sean peligrosos o de lugares donde hayan cosas inflamables o que haya fuego. Tenemos que alejarnos de ese tipo de cosas. Luego, en el número 5 dice, aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Cuando hay un temblor, un sismo o cualquier fenómeno natural, cualquier accidente, entonces no tenemos que salir corriendo y ponernos cerca de lugares donde hayan vidrios. No, tenemos que estar en lugares seguros. Alejarnos de lo que son las ventanas porque en un movimiento las ventanas pueden cortarse y entonces pueden caernos encima y podemos salir lesionados. Luego, no tenemos que usar elevadores. Si estamos en un lugar donde es 3, 4, 5 pisos arriba en un edificio, no tenemos que decir, ay, me voy a ir por el ascensor, por el elevador. No, porque ellos, cuando es un sismo, están como fijos en el lugar donde están y ya no se movilizan. Entonces tenemos que utilizar mejor lo que son las escaleras. Luego, dice, eso es antes y durante un sismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué podemos hacer después de un sismo. ¿Y qué es lo que podemos hacer después de un sismo? Primero que nada, estar cerca de nuestros padres o de las personas que nos están cuidando. Porque si se diera algún accidente en algún momento o un desastre en algún momento en que nuestros padres no están en casa, pero nos está cuidando una señora, una tía, la abuelita, entonces siempre tenemos que tratar de permanecer cerca de ellos porque esas personas son las que nos van a dirigir y a decir qué es lo mejor para nosotros, para ustedes, ¿verdad? Que están pequeñitos. Y en el caso de nosotros los adultos, siempre vamos a dirigir a los niños o a nuestros hijos, a nuestros sobrinitos, a un lugar seguro y donde puedan estar tranquilos, ¿verdad? Pero en caso, después de cualquier accidente o cualquier desastre, es importante de que podamos ayudar en lo que sea posible si es necesario a otras personas que hayan sufrido alguna herida o algo. No podemos ir y ayudarle, no, pero tratar de que si vemos que viene una ambulancia, decirles, aquí hay una persona que necesita
de sus cuidados. Entonces, por lo menos orientar o llamar la atención de alguien que pueda venir a prestar el servicio que la persona que haya sufrido algún accidente, entonces lo necesite. Luego, hay que alejarse de los edificios y viviendas que están dañadas. Muchas veces, cuando son sismos, las casas a veces quedan dañadas, quedan rajadas, o los muros quedan a punto de caerse, entonces hay que alejarse de ellos porque pueden ocasionar un problema para las personas que están cerca, ¿verdad? Entonces todo eso hay que eliminarlo. En caso de un temblor, un sismo, en el salón de clases, como ya dijimos, muchas veces hacemos lo que es lo que hacemos en el simulacro, ¿verdad? Pero si en algún momento no se pudiera realizar, es importante de que sepamos que tenemos que buscar un mueble que sea seguro, donde si hay caída de objetos, pueda el mueble protegernos, ¿verdad? Sobre todo la cabecita. Luego, también tenemos, si no hay un lugar para meternos debajo, entonces por lo menos ponerse en un lugar donde se forme el triángulo de vida. ¿Y cuál es el triángulo de vida? En el caso de que haya un objeto o un mueble en el cual, digamos, está así, entonces es importante colocarse en este espacio para que no, o sea, cuando algo cae, cae en esta parte de aquí. Y si nosotros estamos de este lado, estamos protegidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre en mente cuáles son las cosas que vamos a hacer en cualquier caso de un desastre. Luego, si es una inundación, tenemos que buscar un lugar alto. Tenemos que buscar lugares altos cuando es inundación, porque así nos puede dar más tiempo para esperar a que alguien llegue a salvarnos, ¿verdad? También cuando es inundación hay que alejarse de donde hayan cables eléctricos. Tenemos que alejarnos, no tenemos que estar cerca. Luego, si vemos que hay bastante agua, si viene una corriente de agua, no tenemos que pasar a través de esa corriente de agua, porque es muy peligroso que nos arrastre, ¿verdad? Que nos lleve con la fuerza del agua. Entonces es importante de que no tratemos de cruzar la zona inundada. Eso no se hace. Está. ¿Sí? En la casa no me subo al techo. Repítame la pregunta, mi amor. Sí, en la casa me subo al techo. Si es una inundación y es necesario subir al techo porque el agua está muy arriba, y se puede, pero como les dije siempre, cerca de sus padres o de las personas que los están cuidando para que puedan ayudarles, ¿verdad? También, en caso de huracanes, tenemos que evitar salir de la casa, de la vivienda. Tenemos que estar resguardados, ¿verdad? En caso de huracanes. Y también asegurar lo que son puertas y ventanas. Si están bien fijas, los huracanes no van a abrir la puerta, ¿verdad? Si están bien seguras, o las ventanas.
Y luego, cuando hay huracanes, también es importante que desconectemos todo lo que sea eléctrico. Tenemos que desconectar televisores, radios, todo lo eléctrico hay que desconectarlo cuando hay huracanes. ¿Sí? Entonces, todo esto que hemos hablado ahora es importante que lo tomemos en práctica, que lo pensemos, lo analicemos y que cuando en algún momento se llegara a presentar este tipo de inconvenientes, sepamos cómo vamos a actuar, ¿verdad? Entonces, de esta forma vamos a estar prestos, ¿verdad? A tomar las indicaciones. Voy a ponerles un video, no sé si lo escuchan, me avisan si lo logran escuchar. Este video es sobre los desastres naturales, prevenciones antes, durante y después. ¿Escuchan? No, no lo veo. Sí, señor. Meta. No, ¿Sí? ya casi termina la clase. Sí, mi amor. ¿Ven el video? No veo No. video, Meta. No No veo veo video. Yo tampoco. ¿Y lo escuchan? ¿Lo escuchan? No. No, tampoco. No. Ah, ok. Bien. No, señor. Aquí vamos a dejar entonces la clase. Y espero verlos en la próxima clase. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Desen su abracito siempre que yo les doy. Vamos a ver. El abracito. ¿Me logran ver? Sí. ¿Sí me miran? Ok, va el abracito. Y cuídense, los quiero mucho. Adiós, Y nos señor. vemos en la próxima clase. Adiós. No, señor. Nos vemos en la otra clase. ¿Perdón? Nos vemos en la otra clase. Sí, mi amor. Los Así sigue. es, David. Nos vemos en la próxima clase. David y Emanuel también. Nos vemos en la próxima clase. Muchas Adiós, gracias señor. por estar presentes. Saludes a su familia. Gracias, señor. Bueno, gracias a ustedes por estar allí.